Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero, aquí a través de Visión 10 de Querétaro y a través de nuestros canales de YouTube y de Facebook, CEAR Televisión Network. Nuestra página es www.ceartn.com. Desde ahí también pues, nos ponemos en contacto con ustedes y sobre todo vamos siguiendo el día a día, que es lo que queremos en este programa, ser propositivos, ofrecer otro tipo de televisión, desde la espiritualidad Agustino Recoleta, desde este foro, este estudio muy cerquita del Colegio Fray Luis de León, aquí en Querétaro, y al ladito de lo que es el aspirantado San Pío X. Hace unos días canonizaban a San Juan XXIII y a San Juan Pablo II. Y hoy con nosotros, el otro día pues hablábamos de estas dos figuras, Fray Juan Manuel Ramírez Sixtos, gracias por estar aquí de nuevo y por compartir. Vamos a hablar, esto de la santidad. Hay personas ahí atrás de cámara que nos están viendo que pues pueden decir, pues sí, fueron santos porque eran personas buenas, porque tuvieron una vida sufrida. ¿Existen los santos en el siglo XXI? Dicen que, recordemos que cuando la Iglesia tiene crisis profundas, es cuando más surgen los santos. Recordemos la crisis que sufre antes del Concilio de Trento, los 1500 por ahí. La Iglesia no andaba muy bien, que digamos, y al final del siglo surge Santa Teresa, San Ignacio, San Juan de la Cruz, santos, Roberto Belarmino. Estos santos, e incluso pues nosotros también como agustinos recoletos vamos a surgir en esta época conciliar, 1588, el concilio termina en el 63, 1563, entonces viene toda esa fuerza renovada de la Iglesia, y creo que hoy también estamos en un tiempo de crisis, un tiempo difícil, y pues el surgimiento de santos es una respuesta del Espíritu Santo para decir que la última palabra no la tiene el mal. Hace poquitos días el Papa nos decía en la celebración, ¿verdad?, de la Pascua, la última respuesta la tiene el bien, la resurrección, Cristo. ¿Por qué la gente necesita espiritualidad y se acoge a ciertas espiritualidades, bien sea de New Age o otras espiritualidades orientales, respetables, aquí no vamos a juzgar, sí, ni bueno ni malo, sino respetable? ¿Y por qué no conoce su propia espiritualidad, la espiritualidad católica, la espiritualidad de un carisma como el Agustino Recoleto? ¿Qué está pasando en el mundo que la Iglesia o no se acerca o los católicos no nos acercamos a la Iglesia? Yo creo que hay que recordar que el ser humano es un peregrino, es un ser que busca, una peregrinación, pero siempre busca. Aquí San Agustín nos puede ayudar mucho. San Agustín es el buscador de la verdad, pero pasó 13 años o más, 14, 15 años, buscando donde no debía, buscando en cisternas vacías que nos dice Isaías, y al final se queda vacío. ¿Por qué? Porque hasta los 32 años, cuando descubre a Cristo como fuente de agua viva, es cuando él va a encontrar esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad. ¿Por qué buscamos? Pues porque somos por esencia llamados a la eternidad, a lo infinito. Ahora, a veces nos equivocamos y buscamos donde no debemos. Yo creo que aquí hay varias responsabilidades. También nosotros tenemos que tener la nuestra, ¿verdad? Nosotros pues también como sacerdotes, como religiosos, necesitamos también implementar, abrir espacios para que la gente pueda hacer esa experiencia de una espiritualidad. Y creo que, tenemos nuestro centro aquí ya de espiritualidad, ¿verdad? El CEAR, aquí en el seminario, aquí al lado, creo que ya puede ser una buena respuesta, pero no podemos conformarnos con eso. Hay que ir dando más ofertas para que la gente busque de verdad a Cristo, que es la fuente de agua viva que nos va a traer el verdadero sentido de nuestra existencia. ¿Qué falta en la Iglesia? ¿Testimonios para la santidad o santidad para los testimonios? Yo creo que las dos cosas van unidas, ¿sí? El testimonio para la santidad para el testimonio, las dos cosas van unidas. Y recordemos que es el Espíritu de Dios el que produce la santidad en la Iglesia, ¿sí?
Yo creo que, volviendo un poquito a la Lumen Gentium, una de las frases, creo, magistrales, es el llamado universal a la santidad de todos los bautizados, antes de hablar del Papa, de los obispos y de los padres, de las monjitas o de los laicos. Habla del llamado universal a la santidad de todos los bautizados. Entonces yo creo que esto es un cambio grandísimo. Quiere decir que una mamá, una señora de casa, un matrimonio como ya el Papa canonizó, ¿sí?, están llamados a ser tan santos como el Papa o como el obispo o como el padre. Tenemos las mismas chances, tenemos los mismos dones, tenemos las mismas cualidades para llegar a la santidad, porque el Espíritu sopla donde quiere. Son las 5 de la mañana y suena el reloj en muchas de las casas de los que nos están viendo y empiezan, ¡ay! Tengo que trabajar. ¿El trabajo santifica, Fray Juan Manuel? Yo ayer le decía a un seminarista, precisamente aquí en casa, estábamos jugando fútbol, y pues él no pudo ir por alguna razón, ¿sí? No pudo ir. Le decía, no se te olvide que también el fútbol salva, le digo, ¿sí? También el fútbol nos ayuda a ir al cielo. Ah, dice, pero el fútbol en sí no. No, hacemos comunidad. ¿Sí? Hacer comunidad con los otros en el fútbol, trabajar por los otros, el amor a los otros, el amor de una mamá, de un papá, a sus hijos, el sacrificio cuando tú no tienes ganas de hacer una cosa, pero la haces por amor a las personas que viven contigo. Entonces, ahí viene el proceso de santidad, ¿sí? El esfuerzo humano por responder al amor que Dios te pide. O sea que la santidad la podemos tocar y palpar hoy en día en este siglo XXI. Sí, nos dice la carta a los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo creo que esta frase también debería estar así con letras de oro, porque Dios continúa siendo el mismo, Dios no cambia, Dios continúa salvando hoy. Y el sacrificio eucarístico de Cristo es memorial, es actualización. Entonces Dios produce santos hoy como ayer, y también mañana los vamos a tener, porque no depende de nosotros, es Dios mismo el que va produciendo los santos, las personas dóciles que se dejan conducir por el Espíritu de Dios. ¿Por qué la Iglesia cuando habla no la Iglesia, sino pues la gente en general, ¿no? La gente que sabe poco de la Iglesia, pero le llama la atención todo lo que se vive en ella? Cuando hablamos de santidad, le suena teoría. Habiendo sacramentos, que es lo que pues principalmente sería la puerta, ¿no?, para entrar a vivir con la vida sacramental. ¿Por qué todo esto suena a teoría? Yo creo que a veces hemos alejado mucho a los santos de la gente. Sí, esta historia que a veces traemos, que los santos son personas intocables, personas lejanas. Yo creo que Juan Pablo II, Juan 23, San Juan Pablo, San Juan 23, ¿verdad?, son ejemplos palpables, la Beata Teresa de Calcuta, de que la santidad está en el amor a las personas, son en la cercanía a los que más sufren. Entonces, donde veamos hoy una persona que trabaja por los que sufren, que trabaja por los pobres, donde vemos personas hoy que dedican su vida a los otros, ahí está la santidad. Lo que pasa es que hay que levantar las antenitas para ir captando. Pero tú o los que estamos aquí, los que están viéndonos, pueden ser santos. O sea, lo que pasa es que solo Dios lo dice, lo sabremos al final de la vida, ¿verdad? Pero todos tenemos esa chance de ser santos. ¿Qué significa ser santo? Pues vivir las virtudes cristianas y dejarse mover por el Espíritu de Dios. Ser dóciles, ser mansos a las inspiraciones, sobre un discernimiento de buscar la voluntad de Dios. Día a día buscar qué es lo que Dios me pide, qué quiere Dios de mí, qué solución quiere que Dios dé a esto, qué debo escoger en este camino. Y recordemos que la santidad no es hacer cosas buenas, porque podemos hacer muchas cosas buenas. La santidad es hacer la voluntad de Dios, que es lo más difícil a veces. Y ahí que está el discernimiento desde nuestra libertad. La libertad es el centro de todo esto. Muy bien, pues estamos hablando de lo que es la santidad en general, lo que realmente usted, si vive desde el amor y en coherencia, pues puede vivir desde la santidad y en santidad, cómo el trabajo santifica, pero también vamos a ver cómo la Iglesia tiene un proceso para
santificar a estas personas y elevarla a los altares, que así es como decimos en la iglesia. Y entonces es como públicamente podemos orar a San Juan XXIII y a San Juan Pablo II. En unos momentos regresamos, vamos con las 5 del hoy y volvemos. Regresamos de nuevo aquí a Valores de Acero. Ya saben que cualquier comentario o sugerencia en valoresdeacero@cartn.com, y allí gustosamente pues escucharemos su sugerencia, su comentario y lo contestaremos. Estamos hablando de la santidad, y hablamos de la santidad porque hace poco se canonizaron a dos grandes personajes, no solamente de la historia de la Iglesia, sino también del siglo XX, San Juan XXIII y San Juan Pablo II. Para esto está con nosotros Fray Juan Manuel Ramírez Sixtos y nos está explicando un poco qué es la santidad. Ahora vamos a ver si nos explicas un poco, tú que estás aquí con toda la sabiduría de la espiritualidad, cómo, por ejemplo, queremos que un grupo de personas canonicen a Aidé Blanchet de Cafeteándola o a Doña Tere de la Cañada. Nos reunimos y, bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer para canonizar a estos dos grandes personajes? Sí, recordemos que la santidad se huele, ¿sí? Se capta, se percibe. Los santos ya en vida son gente que hasta cierto punto llaman la atención, y los que menos santos se sienten son ellos por su humildad. Entonces recordemos la experiencia del Padre Pío, la experiencia de la Madre Teresa, que son gente sencillota de a pie y que ya se les reconoce su santidad, pero ellos no dan oídos a eso. Simplemente ellos, como San Pablo, corren su carrera y les interesa recibir al final el premio. No se quedan enganchados en los elogios. Recordemos a San Agustín, como decía, ¿no? Cuando le aplaudían, dicen que le aplaudían muchísimo sus sermones. Y San Agustín decía, los aplausos ni me gustan ni me disgustan. Dice, no me gustan por el peligro que tengo yo, dice, de ser un soberbio, pero no me disgustan, dice, por no hacerles el feo a ustedes, ¿sí? Entonces dice, hagan lo que quieran, si quieren aplaudir, aplauden, dice, pero ahí está. Los santos son muy sabios y son muy centrados. Las etapas para un proceso de canonización son 4, ¿sí? Se comienza con la primera etapa como siervo de Dios. El obispo y el postulador de la causa piden iniciar un proceso, y entonces todo se hace a nivel de diócesis, ¿sí? Es decir, con Juan Pablo II y con Juan XXIII, las diócesis de Cracovia, la diócesis de Pérgamo en Italia, piden, vamos a mover este asunto, vamos a recoger firmas, testimonios. Sí, vamos a escuchar a gente que los conoció, ¿no? Vamos a ver testimonios de vida, quién vivió con ellos, quién estuvo con ellos, cómo vivieron, qué hacían, su manera de pensar. Entonces va todo este proceso de escuchar, de la información directa y se va a dar un decreto. El obispo del lugar va a dar un nil obstat, que nosotros lo conocemos, pueden seguir adelante, ¿sí? El visto bueno que le llamamos nosotros, para seguir al siguiente paso, que sería el paso para venerable. Entonces, el nil obstat del obispo en la diócesis, después de haber escuchado los testigos, lo convierte en siervo de Dios. Es decir, una vez que se escucha todo esto, se recoge toda la información y se ve que sí procede nil obstat. ¿Puedes explicar las palabras de nil obstat a nuestro público? Sí, es lo que decía, que el caso procede, quiere decir, tiene el visto bueno del obispo. Si abrimos un libro de estos libros religiosos, tú puedes leer en la primera página, tiene el nil obstat de un obispo. Quiere decir, este libro está con la autoridad del obispo, puede leerlo tranquilamente, que es un libro que le va a ayudar bastante. A propósito, pueden leer los libros del Padre Enrique, que aunque no sé si tienen nil obstat o no, pero realmente enganchan a uno sobre la vida de San Agustín. Sí. Bueno, nil obstat, siervo de Dios. Sí. Luego, ¿qué sigue?
De ahí va a pasar a otro estrato, a otro proceso que se le llama el venerable. Esta primera etapa, entonces, ver las virtudes del siervo de Dios. Un proceso sobre las virtudes. Un tribunal también del obispo recibe los testimonios de personas nuevamente del siervo de Dios. Este tribunal va a dar una sentencia que queda también reservada a la congregación para las causas de los santos. Aquí también ya entran las causas del tribunal. El segundo proceso que se hace es ver sus escritos. Si estas personas escribieron, también revisar todo lo que escribieron, ¿sí? Tenemos una mujer que está en este proceso, Conchita Cabrera de Armida, la fundadora de los misioneros del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta mujer escribió bastante, muchísimo. Pues es el proceso que se sigue. Y recuerdo yo ahora mismo de la familia Agustino Recoleta que están estudiando sus escritos, la Madre Mariana. La Madre Mariana nuestra también, sí. Que está en proceso también de beatificación, ¿no? Sí, entonces se va a ver ahí un poquito la ortodoxia, o sea, que sean escritos conforme a la doctrina de la Iglesia. Entonces, es lo que se le va a estudiar. La tercera etapa de este segundo paso, se inician dos procesos, bueno, son los dos procesos anteriores. El relator va a recoger todos estos escritos y los va a juntar en un libro que va a ser llamado positivo. Es decir, hay una persona, dices relator, que va recogiendo todo, sí. Testimonios, escritos, todo. Sí, sí, él va a los escritos, los testimonios, y va a hacer un librito positivo, ¿sí? ¿Qué se va a hacer entonces después? Este positivo se va a pasar a una discusión. La posición, ¿sí? ¿no? Es decir, la posición, ¿sí? Una comisión de teólogos, de consultores, va a estudiar esto y van a ver que pues, todo esté en orden, que todo esté bien, que la ortodoxia de los escritos vaya por buen camino. Que no sea motivo de escándalo, ni haya ninguna cosa que pueda dar a la duda. Exactamente, o incluso en doctrina, ¿no? La Santísima Trinidad, los dogmas de la Iglesia, que vaya todo de acuerdo con el magisterio, ¿sí? Con la Sagrada Escritura y con la tradición de la Iglesia. Fíjate que recuerdo yo en San Ezequiel Moreno, que se le acusaba que era modernista y revisaron y para nada, al contrario. Dicen que cuando el Santo Padre lo regresa a su diócesis, dice que le dijo, ojalá y tenga la Iglesia bastantes obispos como usted, ¿sí? Vuelva a su diócesis. Pues fue un gran elogio, ¿verdad? La quinta etapa viene el decreto del Santo Padre. Entonces el Santo Padre va a dar un decreto reconociendo la heroicidad de las virtudes de esta persona. Y él entonces va aquí a ser reconocido pues ya como venerable. ¿Sí? Yo recuerdo del decreto que fue en un consistorio, sobre todo con San Juan Pablo II y San Juan XXIII, fue en un consistorio de cardenales. Y recuerdo que fue antes del viaje a Brasil de la JMJ, la última JMJ, que reunió a todos los cardenales y les dijo, todos sabían que Juan Pablo II estaba ya camino de los altares, pero nadie supo que tenía otra carta, plaf, Juan XXIII. Juan 23. ¿Qué pasa con Juan 23? Pues yo creo que el milagro de Juan 23 es la convocatoria del concilio nuevamente, vuelvo a lo mismo. Me contó un padre que dicen que cuentan que estaba desayunando con su secretario del año 58, cuando él es electo como pontífice, de Santo Padre, y le dice a su secretario, vamos a tener un concilio. Y el secretario se quedó así, pero su santidad, ¿sí? ¿Cómo un concilio? ¿Sabe lo que es un concilio? Sí, sé, dice, para eso están ustedes. Lo que se va a gastar, el movimiento que tiene, las personas que van a venir, todo lo que la Iglesia requiere, para eso están ustedes. Entonces, en cierta manera, Juan 23 no se engancha con los problemas. Él simplemente deja fluir las cosas, deja fluir el Espíritu, y se realiza el concilio. Y lo fue adelantando cada vez más, porque pensaba hacerlo un poco después de la fecha que comenzó, en el 62, y lo fue adelantando, y yo creo que ya sintiendo que él estaba debilitándose. Es como cuando hay ciertos proyectos o ciertos dentro de nuestra vida, ¿no? Cambios
que puede haber dentro de nuestra vida y como que nos oponemos a él, y Juan 23 nos da ese ejemplo de deja fluir. Deja fluir e ignora un poco los problemas, que para eso está el Espíritu Santo, está Dios. No tener miedo nuevamente, no de Juan Pablo II, ¿sí? Recordemos que son 21 concilios ecuménicos, entonces este 21º concilio, que es el último que hemos tenido, era necesario para la Iglesia. La Iglesia se estaba como desactualizando de la sociedad y necesitábamos abrir las ventanas para que entrase aire fresco, para conectarnos con la realidad de nuestra sociedad. Por eso creo que fue pues ese milagro grandísimo que hace Juan 23. ¿Sí? Estamos en una etapa de cambio de época, ¿sí? Y hay muchísima santidad. Juan Pablo II ha canonizado, yo no sé el número exactamente y beatificado, pero una gran cantidad, ¿no? La Iglesia puede tomar grandes testimonios porque Juan Pablo II lo que quería era, bueno, aquí tienen testimonios y aquí se vive la fe. A la luz de hoy, 2014, y con lo que se vivió en el Concilio Vaticano II, tú que vas de diócesis en diócesis, ¿tú crees que es necesario otro concilio para toda esta transformación y cambio que estamos viviendo? Se escuchan voces de la necesidad de otro concilio. Yo personalmente creo que no. Creo que no le hemos sacado el jugo necesario a este concilio. Creo que tiene mucho para dar todavía. Lo que pasa es que no nos hemos metido, no lo hemos actualizado. Aquí en América pues tenemos también las conferencias, ¿no? Desde Río de Janeiro, de Medellín, de Puebla, Santo Domingo y Aparecida, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo estamos sacándole jugo al concilio, y yo creo que tiene mucho que dar todavía. Antes de irnos, ya vamos al siguiente paso, ¿qué es? El ser beato, o sea, la beatificación de la persona, sería el tercer paso, requiere un milagro probado por 2 peritos o 2 médicos que digan que en verdad es un milagro, si es físico, ¿verdad?, de una enfermedad o algo. Y después también el estudio de teólogos, que el milagro conecte también con la espiritualidad de la persona, con la fe. Entonces son las 2 partes. Entonces para la beatificación se requiere la comprobación de un milagro en una persona que ha rezado al santo que está en este proceso, a la persona que está en este proceso. Ya es beato. Entonces ya es beato con el primer milagro, sí. En público. En público se le puede rezar en ciertos lugares, en ciertas capillas, se le puede ya venerar, pero no es un culto universal, ¿sí? Es un culto local y para la congregación, si es un santo religioso, o para la diócesis donde se lleva el proceso. ¿Y canonizado? Y la canonización requiere otro milagro, ¿sí? Comprobado también a profundidad. Y con este milagro pues ya el culto se vuelve universal. Viene el decreto del Santo Padre donde se hace ya la canonización pues de la persona que está en proceso. Pues nos vamos con esto, beatificación y canonización, con la santidad que pues está palpable en nuestras casas y en nuestra propia vida. Y cada uno de nosotros somos responsables para vivir siempre en santidad. Gracias por estar ahí, seguimos en contacto a través de nuestro correo valoresdeacero@ceartn.com, y desde estos estudios, desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto, les saludamos a todos.